crítica de Nietzsche a la civilización occidental se dirige también a la crítica al lenguaje y al concepto, esto es también una crítica epistemológica. Nietzsche desarrolla un método de análisis, el método genealógico, que se trata del análisis del origen de los conceptos, de la génesis de los conceptos, de las categorías lingüísticas. Nietzsche analiza los conceptos o categorías que se han impuesto en Occidente como la verdad y que en realidad atentan contra la vida. Analiza su origen para ver cómo se han ido creando. La necesidad de analizar el uso que se ha dado del lenguaje, en el fondo tiene que ver con la constatación de que el lenguaje es la herramienta que la especie humana utiliza para transmitir lo que considera la verdad, es decir, es la herramienta que tenemos para expresar nuestro mundo, para expresar la realidad. Nietzsche señala que los conceptos sirven para reducir a un término, a un esquema, una multiplicidad de vivencias, una multiplicidad, una variedad de interpretaciones de una misma realidad. Esto es, el concepto no es otra cosa que una generalización, una esquematización de una realidad que en el fondo es cambiante, es múltiple y está en constante cambio, en constante fluir. Los conceptos lo que hacen en el fondo es fijar la realidad, hacerla estática, del mismo modo que una fotografía fija un instante. ¿Cuál es el problema con el lenguaje y con los conceptos? El problema es que Occidente ha tendido a identificar la realidad con el concepto, a identificar el esquema de la realidad con la esencia de la realidad, con la realidad misma. Sería lo mismo que identificar la cascada que tenéis en esa foto con la cascada real, la imagen de la cascada, la fotografía, la fijación de un instante de esa cascada con esa cascada en realidad. Es algo absurdo. Es como identificar la esencia del ser humano con lo que el concepto ser humano implica o dice que es el ser humano. Bien, en el uso del lenguaje se ha dado un proceso por el cual la palabra que se utilizaba originariamente para expresar una vivencia original y única de la realidad que un individuo tenía, se convierte en un concepto y el concepto se convierte en verdad y podríamos añadir que la verdad se convierte en realidad. Esta identificación del concepto con la verdad y la realidad es un gran error, como estamos viendo. Nietzsche, a través de su método genealógico, lo que va a hacer es analizar cuál es el origen del lenguaje. Y señala que su uso original, como hemos dicho ya, era la expresión de las experiencias de los individuos, las experiencias vitales que los individuos tenían. Estas experiencias eran únicas y cambiantes, sujetas a devenir como los propios individuos. El lenguaje en el fondo no sería más que una metáfora de la realidad. Es decir, el lenguaje que tenemos, que utilizamos, es una metáfora. No es la realidad, es una metáfora sobre la realidad, es la generalización de algo que es cambiante. Y es una metáfora porque en su uso originario se entendía que era una ficción, se aceptaba que era una ficción, que era una ilusión y que la palabra no podía reducir en ella todo lo que la realidad es, todo lo que la vida es. Pero sin embargo podía ser de utilidad para dar sentido y orden a esa experiencia vital de la persona. Sin embargo, el concepto verdad que se ha impuesto en Occidente, que sigue siendo una ilusión y una ficción de estabilidad, de algo que no es estable, es una metáfora olvidada que por el uso o por la costumbre se ha impuesto y que ha sustituido esa experiencia individual, única e irrepetible de la realidad. Y que lo que es peor, ha impuesto ese mundo al revés del que hablábamos en el otro vídeo, es decir, ha identificado que el concepto abstracto y ficticio es la auténtica realidad y ha implicado esto negar la validez de la experiencia individual, de la vida concreta de las personas. Este es el gran problema del lenguaje. Por eso dirá Nietzsche que es necesario aceptar que el lenguaje es solo una metáfora, es poesía y ficción, aceptando así que es imposible que mediante un concepto podamos aprehender la realidad, captar toda la realidad, porque esta no se puede fijar ni reducir a nada.
Es necesario aceptar, en definitiva, que no es posible tener una percepción exacta y perfecta de la realidad y que, por tanto, la verdad con mayúsculas no existe. Y es necesario, así, aceptar cuáles son estos límites del lenguaje. Aunque seamos conscientes de que solo es posible pensar el pensamiento dentro de estos límites. Y, por tanto, debemos aceptar que nuestro pensamiento y nuestra interpretación de la realidad no es más que una mentira, una ilusión. El lenguaje y la lógica son ficciones, dice Nietzsche, y ficciones útiles al ser humano porque ofrecen seguridad, orden y sentido, como habíamos dicho. Y sin embargo, el único uso auténtico, acorde con la vida del lenguaje, será el uso metafórico, poético, el que se sabe falso y efímero, porque es el que más se acerca a la realidad, a la vida, al ser creándose y destruyéndose.